Súper. Bueno, bienvenidos todos a esta actividad que hemos desarrollado desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad UNIAC sobre una temática que ha estado en la palestra durante el último tiempo como institución, como Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. La verdad es que no quisimos estar ajenos a poder discutir, conversar eh, en un ambiente de foro, de conversatorio, respecto al caso de Ámbar Cornejos, que ha tenido una alta repercusión, ¿cierto?, en medios de comunicación, en el sistema jurídico y, por supuesto, también desde un ámbito psicológico. Este foro tiene como nombre la conducta, por una parte, eh, el ámbito noticioso, periodístico y también el ámbito jurídico. Hemos querido realizar entonces esta actividad desde tres escuelas de la facultad: la Escuela de Periodismo en primer lugar, la Escuela de Derecho y la Escuela de Psicología, como una manera de integrar visiones y posturas respecto a este caso, ¿no? Este difícil caso que nos ha tocado presenciar como espectadores desde las diferentes disciplinas. Nos acompañan en esta oportunidad Constanza Ormazábal, quien es directora de la Escuela de Periodismo y Relaciones Públicas, la directora también Pamela Hermosilla de la Escuela de Derecho, ¿cierto?, junto a invitados que hemos convocado a conversar respecto a esta actividad. Para nosotros como Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales es tremendamente importante poder tener, como ya les decía, una mirada crítica, un análisis profundo, disciplinar de este caso, y desde ya también quiero saludar a todos quienes nos acompañan en este foro, en este conversatorio. Tenemos estudiantes de las diferentes carreras, egresados, titulados y también docentes. Quiero dejar con ustedes a Constanza Ormazábal para realizar la presentación de nuestros invitados. Constanza. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya comentaba Cristian Ortega, director de la carrera de Psicología, agradecer a los panelistas, que también son docentes en las respectivas carreras de la facultad, quienes van a compartir con ustedes este espacio de análisis, de discusión, a partir de la mirada de estas tres disciplinas, y también agradecer a todos a quienes nos están viendo por este momento a través de esta transmisión en Zoom y también a través de el fanpage de Universidad UNIAC. Voy a presentar al primer panelista. Vamos a ir con una intervención de cada uno de ellos, luego un espacio para complementar alguna otra observación o comentario entre los mismos panelistas, y finalmente dejar un espacio para las preguntas. Nuestro primer panelista es Jaime Fuica. Él es abogado de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago. En el ámbito académico cuenta con una trayectoria de docente como profesor tutor de la Academia Jurídica de Chile, y en UNIAC es docente de las asignaturas de Derecho Procesal y también en el Magíster de Derecho de Familia e Intervención Familiar. Jaime, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Sin duda, comenzamos de lleno con uno de los aspectos probablemente medulares del caso que vamos a analizar, que sin duda ha conmovido a la opinión pública y que, por cierto, también ha sido una noticia en desarrollo y ha estado en primera plana también dentro de las últimas semanas. Jaime. Así es. Muchas gracias, Constanza. Gracias por darme la palabra. Buenas tardes a todos. Primeramente quisiera obviamente agradecer la posibilidad que me brinda la universidad de realizar este seminario, que obviamente junto a otros representantes de otras disciplinas, ¿cierto?, tiene por finalidad acercar al mundo académico de algún modo a los estudiantes y a todas las personas que asisten a un escenario que suele entenderse como didáctico y de comprensión de diversos temas que pueden aparecer como alejados del conocimiento común, por cierto,
y que a través de esta vía permiten enlazar con los demás actores ideas y conceptos que son contingentes y que nos atañen a todos de una forma u otra, permitiendo su comprensión, que es lo que se pretende. Bueno, este conversatorio escapa por lejos, creo yo, de tener una pretensión estrictamente académica o de cátedra, como usualmente la entendemos, ¿cierto? Nos lleva a tratar el caso de Ámbar Cornejo a la luz de los acontecimientos que todos conocemos, bajo la mirada del periodismo, la psicología y el derecho, para poder concluir y entender ya en nuestro fuero interno la compleja situación social, jurídica y psicológica que se ha provocado a raíz de estos hechos que son, desde mi punto de vista, y me imagino que desde el punto de vista de todos los que hoy asisten, de la mayor gravedad, ¿no es así? Como primera cuestión a la que debo obedecer, creo yo, en esta exposición, diré que desde un punto de vista expositivo no me resulta posible ni atingente el poder adentrarme a la situación actual que tienen los imputados en esta causa. Partamos de esa base porque existe, por cierto, un proceso pendiente que se ventila actualmente en los tribunales de justicia y donde el resultado o verdad jurídica de lo que aconteció aún se encuentra pendiente o en juego. Ya tendría entonces estas variaciones que puede tener el curso de la investigación, como se pudo evidenciar la semana recién pasada, en que la testigo preferente del Ministerio Público, esto es la madre de Ámbar, pasó a ocupar el lugar de imputada, formulándosele a ella ahora cargos como autora de parricidio en la persona de su hija, ¿cierto? Esto nos da a entender que esta situación, que no resulta factible, no nos permite adentrarnos a un análisis de cuestiones que, por cierto, no son aún juzgadas y que tienen consigo una sentencia firme, que es lo que idealmente se hubiese sugerido para efectos de analizar de lleno el caso en cuestión, que está vigente. De esta forma, entonces, existiendo un proceso vigente ante un tribunal, que es el único llamado a pronunciarse al respecto, se va a prescindir de todo escenario probable que no se sustente, creo yo, en antecedentes objetivos en torno a esta situación. Como he dicho, entonces, será la sentencia la que existe en esta causa y el resultado mismo de la investigación los que a la postre nos van a poder permitir delimitar debidamente las responsabilidades en relación a este crimen tan atroz, obviamente, y que a nadie deje indiferente, esclareciendo de este modo la participación de los presuntos autores y sindicándoles, por cierto, de mejor modo su autoría, su complicidad, su encubrimiento, delimitando entonces debidamente el tipo penal, o sea, el delito que a cada cual se les debe atribuir. Esto entonces, este alcance, y a pesar de ello, creo yo, complejo resulta abstraerse, si ustedes me lo permiten, de la mediática información que por los medios de prensa, por las redes sociales y por los acontecimientos colaterales que se han visto, como por ejemplo la acusación constitucional que se dictó en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y que se realizó en virtud, ¿cierto?, de un libelo presentado en su contra, por un grupo de parlamentarios, que terminó, como mejor saben también ustedes, con el rechazo la semana recién pasada de dicha acusación en el Senado, materia que aclararemos entonces al final de esta exposición que pretendo, ¿cierto?, tratar de sintetizar de la mejor manera. Bueno, lo cierto es que en relación a esta causa y que forma parte del escenario objetivo que se puede desenvolver en este foro, creo yo que desde la perspectiva jurídica que integra el proceso penal y la actividad desenvuelta por los jueces de fondo, el caso Ámbar tiene, a mi entender, una serie de matices e ingredientes que, curiosamente, no debiesen llamarnos tan poderosamente la atención de todos nosotros. Y digo esto con la mayor responsabilidad, ¿cierto? Exonerando de esta apreciación la forma de comisión del delito y el llamado modus operandi que se ventila, por cierto, escabrosa y salvajemente a diario en los medios de comunicación social. Ya podrá hacerse cargo de ello, ¿cierto?, nuestra otra panelista, y podrá a lo mejor integrar un poco ese escenario. Pero para cualquiera de nosotros, ¿cierto?, no nos resulta indiferente, nos llama claramente a la reflexión, este caso desde la perspectiva, yo diría, más humana, de la cual no nos podemos abstraer. Entonces, dicho lo anterior, el escenario de análisis debiese entonces orientarse a la falla de la institucionalidad, siendo Ámbar Cornejo, desde mi punto de vista,
uno más de los casos que en el sistema no ha tenido, o que el sistema no ha podido darle cobertura, donde el sistema no ha sido competente, a fin justamente de dar una respuesta efectiva a aquello que por mandato constitucional debe responder y a lo que debe propender tanto el Estado y sus órganos. Frente a este hecho, quizás lo que más llama la atención, diría yo, es, adicionalmente a los matices de su comisión, la particular situación y el escenario jurídico que tendría su presunto autor, y soy empático con ello, el señor Hugo Bustamante. Si vamos entonces a la noticia originaria, y reitero sin que ello suponga en caso alguno un juicio anticipado, a este se le han imputado cargos como autor de homicidio calificado por violación, en todo caso, e inhumación ilegal sobre la persona de Ámbar en los hechos que ya todos conocemos. Lo cierto es que a poco andar de esta noticia criminal, ¿cierto?, que estremeció al país, por llamarlo de alguna forma, se supo que el presunto autor de estos hechos había sido ya condenado con antelación por hechos semejantes, tanto o más atroces que los que se le imputan hoy día en relación al crimen de Ámbar, debiendo cumplir una condena, si los cálculos no me fallan, de 27 años de presidio efectivo. 27 años. Entonces, el cuestionamiento surge a la luz pública en torno a entender por qué, si el señor Bustamante, que debía estar privado de libertad, ¿cierto?, cumpliendo una condena, y cuyo término era para el año 2032-2033, gozaba entonces de libertad a la hora de su detención y su consecuencial imputación. La respuesta ahí entonces, nos guste o no, y aquí también, ¿cierto?, hay un tema que es bien visceral, debemos encontrarla en el propio sistema legal y penitenciario, que es el que franquea la llamada libertad condicional, como un mecanismo que, debemos entenderlo, evita el cumplimiento total de las condenas y que obedece fundamentalmente, a mi parecer, a dos razones que son bien de fondo. En una primera aproximación, digamos que se debe señalar que la pena, además de un castigo al delincuente que le puede privar o no de su libertad, tiene como objetivo, obviamente, la reinserción social del condenado. No formará parte del análisis en este foro de todas las teorías que se han desarrollado, ¿cierto?, en torno a las finalidades de la pena, la teoría, ¿cierto?, preventivo especial o preventivo general, pues escapan lo que es necesario proyectar en este conversatorio, pero ninguna duda cabe que en su esencia, en su naturaleza jurídica, la libertad condicional está concebida no como el único, pero sí como uno de los más importantes mecanismos con que se cuenta para lograr, ¿cierto?, la llamada efectiva motivación del condenado para alcanzar su reinserción social. Lo cierto es que en la especie nos vamos a encontrar con un mecanismo que tiene, por cierto, 95 años de vigencia en nuestro país y que surge por allá por el año 1925 a través de un decreto ley cuyo número no recuerdo, es el 321. Bueno, pero no se la debe en todo caso considerar a la libertad condicional como un medio tendiente a extinguir o a modificar la pena al condenado, sino como señalaba como una institución necesaria para, entre otras cosas, lograr la readaptación del condenado una vez que éste afronte la vida social después de cumplir justamente esta sanción penal. Ciertamente, esto último, ¿cierto?, parece una quimera, podría darse o no darse, ¿ah? Nada, qué duda cabe, pero nuestro sistema carcelario evidencia muchos matices que obstaculizan este fin. Al carecer justamente de medios que permitan esta suerte de reconstrucción cultural del condenado, y adicionalmente, porque nuestra sociedad muchas veces no se encuentra preparada para, y bien lo saben todos, reacoger a aquellas personas que han cumplido una condena. En segundo término, y este es otro matiz que quiero darle a esta exposición, y ante la evidencia estadística de lo que acontece en nuestra realidad, la libertad condicional, ¿cierto?, se justifica no solo como un beneficio que pone a prueba esta posibilidad de reinsertarse socialmente para el condenado, sino que ahora como la posibilidad de que a través de un otorgamiento sistemático de la libertad condicional se pueda reducir eficientemente la sobrepoblación carcelaria y con ello, ¿cierto?, disminuir el gasto público que implica la mantención de los internos. Con esto, ¿cierto?, se consigue una suerte de disminución de la carga presupuestaria que
tiene el Estado en torno a la mantención de los internos. Bueno, y que podría ser distribuida a lo mejor, de mejor modo, a cubrir otras falencias del sistema penitenciario. Aquí llama la atención, y es un dato no menor, saber que a nivel regional, a nivel continental, somos, después de Estados Unidos, el segundo país en América, ¿cierto?, con más gente privada de libertad cada 100.000 habitantes. Tengamos en cuenta ese dato, porque los privados de libertad lo son a raíz justamente de la medida cautelar de prisión preventiva, como asimismo de una condena que puede evacuarse por un tribunal de fondo. Pues bien, entonces la libertad condicional puede definirse aquí en Chile tal cual como un beneficio. Un beneficio que le permite al condenado que la obtiene terminar de cumplir con esta pena privativa de libertad originalmente impuesta en el medio libre. Debemos conceptuarla como una forma de cumplir, pero en libertad, obviamente, y bajo ciertas condiciones, cumplidos obviamente los requisitos que la propia ley señala, ligada en todo caso al cumplimiento de ciertas condiciones que en libertad también se deben cumplir. Dicho lo anterior, debemos entender a la libertad como una suerte de recompensa, de premio a una conducta y comportamiento que ha sido valorado positivamente durante el encierro de la persona que ha estado privada de libertad cumpliendo su condena. Esto está al alcance, entonces, un punto de discusión que es importante en esta materia, creo yo, resulta comprender si la libertad condicional es o no un derecho o un beneficio. Bueno, en este sentido, la modificación legal recientemente, del año pasado, del año 2019, en virtud de la ley, aquí sí no la recuerdo, dame un segundo, por favor, 21.124, eso es. No siempre uno tiene la posibilidad de manejar la cantidad de leyes que maneja el ordenamiento. La ley 21.124, lo que hizo es reabrir el debate y hoy está concebida como un beneficio y no como un derecho como se podía interpretar anteriormente, en que cumplidos por el condenado los requisitos indicados en la ley, ¿cierto?, debía la autoridad concedérsela forzosamente, aun cuando, y en este sentido enfatizo eso, a dicha autoridad le asistiese el convencimiento íntimo de que el penado era sumamente peligroso y que, ¿cierto?, su regeneración no era más que aparente, a fin de aprovechar una suerte de vía legal como resquicio para poder justamente reducir el tiempo de su condena y volver cuanto antes al medio libre y eventualmente al campo delictual. Bueno, hecho este alcance, y en lo vinculado ahora al caso Ámbar y al su presunto autor, su situación procesal fue y resultó por muchos cuestionada, ¿cierto?, al enterarnos que éste se encontraba en libertad al momento de la presunta comisión del delito. Y eso es lo que más llama la atención poderosamente en torno a este caso. Y las razones para entender su situación de libertad debemos encontrarlas justamente en las normas que regían la libertad condicional al año 2016, o sea, hace 4 años atrás, en que a este le fue concedido el beneficio. Recordemos sucintamente, solamente, que para optar a la libertad condicional, la norma anterior a la modificación legal que hubo el año pasado, establecía que en aquella época los requisitos para poder optar a la libertad y que facultaban a la Comisión de Libertad para otorgar la libertad a una persona, era básicamente haber cumplido la mitad de la condena, ¿cierto?, haber observado el condenado una conducta intachable en el establecimiento penal, ¿cierto?, lo que se lleva en la hoja de vida que tiene el establecimiento penal en relación al imputado, haber aprendido bien un oficio, ¿ya?, porque es importante esta vinculación en torno al trabajo que puede materializar con posterioridad el condenado en el medio libre, y haber asistido con regularidad a la escuela, al establecimiento, a todas las conferencias educativas que se dictaban en el recinto. Bueno, muchos acá, en este foro, los que están hoy asistiendo, que veo que son varios, ya van 84 personas, se van a hacer la pregunta: ¿cómo es posible que el señor Bustamante, que solo llevaba 10 años de cumplimiento de una condena que era de 27 años efectiva, pudo optar al beneficio si la propia ley establecía haber cumplido con a lo menos la mitad de la condena que se le impuso? Aquí algo pasa, no calzan las matemáticas, estamos, ¿cierto?, en un escenario que no se entiende. Bueno, lo cierto es que la propia ley, el propio decreto, establecía en su normativa que a los condenados por delitos apenas superiores a 20 años, como lo era el caso del señor Hugo Bustamante,
se entenderá que cumplen la mitad de su pena, es decir, el periodo de aseguramiento, al cumplir 10 años de encarcelamiento. O sea, objetivamente, aparentemente, el señor Bustamante cumplía con este beneficio. De este modo, entonces, al cumplir con uno de los primeros y prioritarios requisitos para acceder a la libertad, bastaba con que cumpliesen los demás. Y aquí, en segundo término, es importante hacer referencia a que saltó a la luz pública otro debate en torno al cuestionado informe de Gendarmería de Chile, que sugeriría no haberlo recomendado como candidato a medio libre. Aquí es necesario también señalar que no se contó con el citado informe por parte de la Comisión de Libertad Condicional. Y esto fue así declarado y asentado por los propios miembros de la comisión, que fueron citados, por cierto, a declarar ante el Senado, ante el Congreso, cuando se estaba investigando, ¿cierto?, la responsabilidad y el juicio político que se estaba materializando con respecto a la destitución de la magistrada Odroz, que presidía esta comisión. Y en segundo lugar, ¿cierto?, debe resaltarse que aún en el caso de haberse tenido a la vista un informe que a entender de Gendarmería era negativo, aquel, por cierto, no resultaba vinculante para esta Comisión de Libertad Condicional, por cuanto si vemos los requisitos que dijimos delante, para poder optar a la libertad condicional, aquel no se contemplaba, o sea, este informe psicosocial tan bullado, como un antecedente indefectible y necesario, diría yo, para poder fallar esta causa. La comisión que sesionó en ese sentido en Valparaíso requería de unanimidad de sus miembros para votar favorablemente en relación a aquellos internos que no cumplían todos los requisitos, y de la mayoría de ellos para aprobar a quienes sí lo cumplen, para poder justamente conceder el tan cuestionado beneficio de libertad. Bueno, sin perjuicio del anterior, y ya otorgada la libertad de Bustamante, ¿cierto?, por esta Comisión de Libertad Condicional, surgen dos cuestiones que resulta necesario considerar y que forman parte, creo yo, de este debate. Uno, primero que de los informes psicosociales de Gendarmería de Chile, como de cualquier otra institución, se tiene que tener en cuenta que estos deben gozar de la idoneidad técnica y de un desarrollo y conclusiones debidamente fundados en relación a la persona del condenado. Aquello que puede parecer, ¿cierto?, un cuestionamiento a la labor de los profesionales de Gendarmería de Chile, que no es el interés en todo caso del que está hoy exponiendo, ¿cierto?, va más allá, reitero, del escenario de la libertad condicional que hoy se está cuestionando. Bien lo podrá corroborar, ¿cierto?, nuestro colega y representante de la Escuela de Psicología en este foro, en que si se requiere fundamentar de algún modo trastornos de la personalidad de un sujeto, sea este condenado o no por una causa penal, se debe contar evidentemente con la mayor rigurosidad científica para llegar a la conclusión. Si mal no recuerdo, hoy entiendo que el instrumento mayormente consensuado para ello es el llamado DSM en su versión 5, que permitiría abordar de mejor manera, creo yo, las eventuales patologías asociadas a la personalidad de cualquier persona, y si aquella o aquel no resulta suficiente o surgen dudas, cuestionamientos en relación a lo conclusivo, deberá el profesional hacer la respectiva triangulación, aplicación de otras metodologías a fin de tener meridiana certeza de su diagnóstico para efectos de poder diagnosticar, ¿cierto?, los trastornos de personalidad de cualquier persona. ¿Por qué este alcance? Y aquí tiene atingencia lo que estamos viendo. Pues porque lo que evidenciamos como crítica del sistema de informes trabajado por Gendarmería de Chile se encuentra en una situación que justifica muchas veces prescindir hoy, al alero de la actual legislación, ¿cierto?, de ese antecedente. Y es una realidad que no la digo yo, sino que la dicen muchos actores que evidencian la falta de rigor científico en la construcción de las pericias psicosociales, al acompañarlo, ¿cierto?, este informe y evidenciarse en ello muchas veces como un informe que es, perdónenme la expresión a lo mejor un poco arcaica, calco de otro informe, una verdadera reproducción de su contenido, ¿cierto?, lo que no se condice con la actividad que se debe desplegar para resolver, creo yo, adecuadamente una materia de tanta importancia, de tanta relevancia como es la libertad de las personas. Las razones del por qué ocurre ello, bueno, pueden ser variadas, desde la falta de profesionales que den abasto con los requerimientos del sistema, hasta el propio sobrepoblamiento penitenciario del país, que impide, cierto, a falta de recursos, que esta actividad se despliegue
debidamente por profesionales que sean idóneos y con la expertise suficiente. Y el segundo término, y también resulta relevante, es entender que la libertad condicional, como su nombre lo indica, no significa nunca el término de la pena. Quien obtiene la libertad lo que hace es quedar igualmente cumpliendo la condena, pero manteniéndose, obviamente, a la sujeción y vigilancia que la Gendarmería de Chile en relación al buen comportamiento que debe tener el ex interno, que se encuentra ahora en el medio libre, y en este sentido, digamos que ha sido la propia ley la que ha establecido como requisitos que se deben cumplir, entre otros, mantenerse en un lugar fijo como residencia, asistir a la escuela o establecimiento de instrucción, trabajar en talleres, comparecer ante la policía, en fin. Lo cierto es que cualquier infracción a las condiciones que materialice a la persona que ahora goza del medio libre, le puede significar, ¿qué cosa? Creo que todos lo podemos ya presumir, la revocación del beneficio. Y este beneficio le va a significar justamente el reingresar a cumplir en el medio privativo de libertad, es decir, en la cárcel, con la condena originariamente impuesta. Para este efecto, ¿cierto? Lo que hace la ley es decir, bueno, si la persona ha sido condenada por cualquier delito, si ha materializado un ausentismo del lugar que ha fijado como residencia, si no se ha presentado, ¿cierto?, ante la policía o ante Gendarmería de Chile, perfecto. Entonces, esta posibilidad de revocación del beneficio es eminente. La revocación que señala esta ley entonces significa el reingreso en prisión de la persona y la imposibilidad, ¿entiendes así?, de optar nuevamente al beneficio de esta libertad condicional mientras no haya transcurrido la mitad del tiempo de condena restante. Esto te alcanza entonces otra de las cuestiones que surgió en relación ahora a la acusación que se hizo en contra de la ministra Donoso, fue que Gendarmería de Chile no informó oportunamente el incumplimiento de estas condiciones por parte de Hugo Bustamante. Cuestión que de haber ocurrido, ¿cierto?, hubiera significado eventualmente, me imagino que ya todos lo pueden predecir, la revocación de este beneficio de libertad condicional que se le otorgó, lo que para muchos incluso hubiese implicado que el crimen de Ámbar no se hubiese cometido. Ya a modo de conclusión, hecho todo este alcance de análisis entre jurídico y lo que es la noticia criminal, ¿cierto? La verdad es que no podemos llorar sobre la leche derramada, ni todo lo que se hizo o no se hizo. Hablar entonces en el campo de lo hipotético y de lo eventual no tiene sentido, mucho menos entonces rasgar vestiduras y utilizar sobre la base del estereotipo o del prejuicio acusaciones que son infundadas. En este aspecto lo que yo hago es tratar de refrendar de algún modo lo que comencé señalando en esta exposición, en cuanto a que lo que aquí ocurrió a nadie debe dejar indiferente y el Estado en general debiese tener un rol proactivo en la protección de niños, niñas y adolescentes, condiciendo esta actividad no solo a las leyes, sino que además a los tratados internacionales que Chile ha ratificado y que permiten enfrentar un problema basal como el de Ámbar o el de otros niños y darle una respuesta oportuna. Por su parte, el escenario para aquel que cumple una condena debiese significar y propender en todo caso a una regulación exhaustiva de todos estos requisitos que permitan conceder la libertad condicional. Nada más reprochable para una sociedad democrática y un Estado de Derecho de lo que nos jactamos como país es querer revivir, ¿cierto?, el debate acerca de la pena de muerte como expresión de esa pulsión que emocionalmente invade a la gente y que la manifiesta ante un hecho tan gravoso y deleznable. Creo yo que el debate es necesario para evitar, en base a las ideas, la reacción y la sobrereacción que pueda haber en torno a esta materia. Pero nuestro diseño institucional, como señalan algunos, es claramente deficitario en el control de ejecución de las penas y las libertades condicionales. Y aquello no es más que una manifestación propia de las competencias y habilidades que se tienen para hacer frente a esta materia, que quizá debiese estar entregada, y en este sentido comulgo con lo que se señala por parte de la doctrina, a lo que ocurre eventualmente en el diseño de otros países más desarrollados, como puede ser Canadá y Estados Unidos, donde esta decisión de libertad se encuentra obviamente entregada a entes colegiados, multidisciplinarios, en que forman parte ex jueces, defensores, fiscales, psiquiatras, psicólogos, representantes de la policía, representantes de la víctima, ¿cierto?, algún representante de la comunidad e incluso
con la propia participación del condenado. Y que de esta forma se puede decidir de mejor manera, revistiendo esa decisión una de mayor legitimidad que la que hoy a lo mejor se ha cuestionado, como lo he señalado en esta exposición. Evacuada aquello por una comisión, estoy terminando con esto, ¿ya? Digamos que esa sola circunstancia de contar con un ente colegiado no garantiza en todo caso, no permite prever en ningún caso la conducta futura que pueda tener una persona. No es posible anticiparse a la conducta de nadie futura. En Chile creo yo que ha sido más fácil culpar, perdónenme, no es que tenga la camiseta puesta, pero a jueces, hacer funas, efectuar interpelaciones, apuntar con el dedo, eludiendo justamente lo que es más difícil, lo más dificultoso, que conlleva el arreglo de la institucionalidad del modo establecido por la propia Constitución. Les agradezco, ¿cierto?, la posibilidad de poder haberme explayado en este sentido. Tal vez me excedí un poquito en los minutos que se me habían otorgado para este fin, pero tendremos un debate y le doy la palabra ahora, ¿cierto?, al otro interlocutor. Muchas gracias en este sentido. A todos. Jaime, muchas gracias por la intervención, sin duda muy clarificadora, y se entiende, por cierto, aquellos ámbitos en los cuales desde el aspecto legal nos podemos referir en esta causa, como aquellos que sí, sin duda es muy clarificador, y porque ha sido también un elemento muy polémico y ampliamente difundido la situación de libertad del presunto autor Hugo Bustamante, y en ese sentido, por cierto, esta exposición nos ayuda a entender el tras bambalinas de lo que ahí ocurrió. Y me quiero detener en un punto para presentar al próximo panelista, que tiene que ver precisamente cuando tú te referías a el análisis psicológico, la conducta de quien es uno de los protagonistas en esta situación, que es Hugo Bustamante, a quien se le ha sindicado como el presunto autor, entendiendo que es una situación judicial que se encuentra en proceso, y por eso queremos ahondar ahora precisamente en esa arista, en el perfil y en la conducta de Hugo Bustamante, y para ello nos acompaña Eric Millanao. Él es psicólogo, magíster en psicología clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, él es docente de la Escuela de Psicología, además es psicólogo del área de reinserción social en Gendarmería de Chile, y en UNIAC tiene a su cargo la cátedra de Psicología Jurídica y Forense. Eric, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Puedes activar tu micrófono para comenzar con tu intervención. Gracias. Ok, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Espero que se escuche bien. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, desde la perspectiva psicológica, me parece a mí que en primer lugar uno debiera reflexionar en torno a la necesidad del debate, de la conversación que estamos efectuando ahora, por ejemplo, entre las distintas áreas. A mí me pasa, yo trabajo desde el año 2003 en Gendarmería, y me ha pasado el que uno asiste muchas veces a foros, y asisto a foros de áreas de reinserción o a foros de derecho, que básicamente abogados, jueces, qué sé yo, especialistas en el tema, pero generalmente abogados que lo miran desde un prisma. Y lo que me parece que falta es una conversación integral en que seamos capaces de dar cuenta de los seres humanos, no solo desde uno de los ámbitos, sino que en general desde toda su complejidad. En ese sentido, lo que planteaba Jaime me parece súper interesante en términos de que, o lo que uno podría plantearse con perspectiva futura acerca de cómo resolver estos temas. Hasta ahora, yo cuando ingresé, como les decía, el año 2003, he visto cambiar mucho la forma de proceder respecto a una misma ley, porque la ley es del año 25, o sea, ya casi 100 años, como decía, y probablemente fue hecha con la perspectiva de tratar de, con las herramientas que se tenían en ese tiempo, si ustedes se lo imaginan, no existía prácticamente psicología, no que hablar de trabajo social, ese tipo de carreras más nuevas, digamos, terapia ocupacional, no había ningún aporte que pudiera recibirse desde esa área mayormente, digamos. Los
que yo sé, de hecho yo tengo muchos amigos abogados que se formaron por allá por los años 60, todavía le enseñaban teorías psicológicas de Lombroso, por ejemplo, autores que uno ya ni siquiera examina en psicología, porque son muy arcaicas, pero es lo que tenían en ese tiempo. Entonces, frente a esa perspectiva de qué hacemos con un condenado, cómo de alguna forma fomentamos que él pueda salir con algún cambio, entonces lo que se les pedía era básicamente cumplir con escuela, cumplir con un oficio y adaptarse buenamente, digamos, al comportamiento interno. Cuando yo llegué a Gendarmería, lo que nosotros nos enfrentábamos era tener que hacer 2 veces al año, porque los periodos de libertad condicional son en octubre y en abril y en octubre. Entonces nosotros 2 veces al año teníamos que hacer una casi maratón de hacer informes, muchas entrevistas, y bajo qué criterios, unos criterios que se habían establecido por allá por la década del 90, en torno a lo que era desde la psicología, conciencia de delito, disposición al cambio, conciencia de daño, y desde el trabajo social básicamente la unión con redes, y los terapeutas ocupacionales incorporaban elementos desde la ocupación de las personas, básicamente el índole de incorporación laboral, de habitualidad laboral. Ahora, todo esto se entiende focalizado en las personas que habitualmente eran usuarios del sistema, por decirlo así, es decir, gente que más bien se dedicaba a cometer delitos contra la propiedad, robos. Por lo tanto, lo que se pensaba, lo que siempre yo por lo menos he notado, que generalmente está como todo diseñado para que las personas adquieran un oficio, porque como no saben trabajar, se piensa que a partir de trabajar, el laborium navincit, dicen, o sea, el trabajo todo lo puede, todo lo vence. Entonces, como que a partir de que las personas trabajen, van a poder modificar su conducta y van a poder hacer un aporte a la sociedad. El año 2003 lo que uno hacía era un informe básicamente en lo que universalmente se conoce como la primera generación de psicología, es decir, basado en el juicio profesional de cada uno. No había mucho instrumento que uno pudiera utilizar en ese tiempo, salvo aplicar el DSM, que son cosas más bien del ámbito clínico, el DSM-4 que estaba en ese tiempo, y test de Rorschach, qué sé yo, ese tipo de cosas que eran de larga utilización, pero para poder describir personalidades que venían al caso del análisis que nos llamaban a realizar en torno a conciencia de delito, conciencia de daño y disposición al cambio, que eran básicamente trasladar desde el paradigma de las patologías, trasladarlo al paradigma del comportamiento antisocial, pensar que podemos hacer que las personas, como se hace en clínica, que en la medida que tomen conciencia de enfermedades, que logren darse cuenta de que tienen un problema y que por lo tanto ese problema lo pueden cambiar, van a cambiar necesariamente. Se traía entonces esto a la perspectiva de, por lo menos en el ámbito de la psicología, de la conciencia del daño, que sé yo, y la conciencia de delito, que siempre ha sido un tema llegar a definirlo claramente. Con el tiempo llegó a establecerse un análisis, ahí hubo una reformulación en el interior de Gendarmería muy, muy potente desde el área de reinserción social, yo casi la llamaría como de reingeniería, en que se miró mucho hacia afuera cómo estaba funcionando en el resto del mundo los procesos de reinserción, y se trajo mucho de evaluaciones actuariales, es decir, en función de qué es lo que realmente funcionaba, más allá de las teorías que podía tener cada uno, porque contrataban a un psicólogo en Gendarmería, llegaba un psicólogo del área psicoanalítica y pensaba que todo estaba en el inconsciente, llevaba otro psicólogo que era más bien cognitivo-conductual y pensaba que todo tenía que ser de procesos de aprendizaje, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos reunía? ¿Qué es lo que hacía que hubiera una disciplina detrás de esto que diera uniformidad a los informes y que por otro lado asegurara que efectivamente lo que estábamos haciendo era trabajar por la reinserción de personas y no simplemente en validar teorías propias? Hubo entonces un gran procesamiento que arribó al año 2009, me parece, más o menos por ahí entre el año 2009 y 2010, a establecer un casarse, por decirlo de alguna forma, con un modelo que se llama RNR, que básicamente se traduce en 3 principios, que son el de riesgo, necesidad y responsividad.
y que lo que hacían era traducir sobre todo el modelo desde Canadá. Hubo una disputa ahí entre el modelo canadiense y el modelo británico. Primó el canadiense, además me parece que por cosas operativas, pero además está ampliamente validado y está basado precisamente en qué es lo que funciona con respecto a cómo hacer qué es lo que está comprobado, digamos, para evitar que las personas reincidan criminológicamente. Es decir, que no solo reincidan, evitar que reincidan legalmente, sino que además no es que no solo no vuelvan a ser condenadas, porque eso además, entendiendo que la cárcel es como la universidad del delito, las personas pasan por la cárcel y muchas veces su pensamiento es, bueno, para la próxima no tengo que hacer que me pillen. El tema no es tengo que cambiar lo que estoy haciendo, sino que tengo que cambiar la forma en que lo hago. Entonces, la idea era cómo cambiamos la actitud frente al delito. Entonces empezamos a trabajar, en vez de tanto conciencia de delito, conciencia de daño y disposición al cambio, en actitud frente al delito y disposición al cambio en términos de el modelo de Prochaska y Clementi, de un modelo motivacional que se llama, ¿no? Donde que es ampliamente difundido, se recoge primero desde el ámbito de las drogas, y se va ampliando cada vez más su uso al ámbito de las conductas disruptivas. Hoy en día incluso se utiliza, digamos, en el ámbito clínico en general. Y que tiene que ver básicamente con que no podemos, eso decía quien nos calificaba en ese tiempo, no podemos pretender hacer con todas las personas salsa de tomate, con pretendiendo que todos son tomates. Algunos son tomates, otros son duranos, perdón que sea tan coloquial con lo que estoy expresando, pero me parece súper didáctico en el sentido de entender que no todas las personas son iguales. Cada una tiene su propia forma, sus propias motivaciones y sus propios deseos en la vida, que son los que lo mueven. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que primero abordar. Antes de tratar de hacer, por ejemplo, que una persona cambie, tenemos que ver si es que encuentra algún sentido para que cambie. ¿Sí? Entonces ahí se hablan de distintas fases que van desde lo precontemplativo, perdón, que es que ni siquiera la persona contempla que tiene un problema, o sea, ni siquiera se da cuenta para él qué problema hay en delinquir. A uno, cuando uno lo examina, que le van a decir, bueno, obviamente lo que uno espera es que le digan, es decir, lo que todo el mundo diría si uno va a una entrevista de trabajo, lo que el otro quiere escuchar. Entonces le digo, no, yo quiero cambiar, no, si no quiero seguir en esto. Y uno, ahí está la tarea precisamente de evaluar en profundidad qué sinceridad hay en eso, si efectivamente hay un cambio de actitud. Cuando las personas están en precontemplativo, entonces lo interesante del modelo es que no va a poder ejercer las mismas acciones que cuando logramos que él esté en una etapa contemplativa, en que al menos logra darse cuenta que hay un problema, donde básicamente empieza con ambivalencia, que se llama, es decir, con tener elementos que me llevan a poder cambiar, pero también otros elementos que me mantienen lo mismo, que es lo que muchas veces pasa con alguien que, por ejemplo, en etapa precontemplativa dice, bueno, si de algo hay que morirse, así que sigo fumando. Yo tengo un abuelito que tiene 80 años y sigue fumando y no le pasa nada. No hay la posibilidad de visualizar ahí el fumar como algo, como un problema. Cuando alguien empieza a decir, bueno, pero igual hay gente que se ha muerto de cáncer, o igual esto puede generarme ciertos problemas, pero igual es rico. Entonces, como que estoy a medio camino entre cambio y no cambio. Las técnicas que se utilizan ahí son distintas de intervención a las que podemos hacer cuando están en etapa precontemplativa. Las etapas posteriores que tienen que ver con preparación para la acción y mantenimiento, obviamente ya tienen que ver con mantener una decisión que eventualmente la persona ha tomado, reforzarla y ejercer, acompañarla en cómo planificar de mejor forma y cómo llevar a cabo esos planes de la mejor forma, y básicamente ahí ya hay un acompañamiento. Entonces la tarea más fundamental que hay, por lo menos en Gendarmería, está, porque además sobre todo es donde tenemos la mayoría de la población, en esta etapa precontemplativa y contemplativa, y cómo hacemos para que cambie. Todo esto que le estoy diciendo supuso además mucho tiempo de adaptar y además mucha resistencia interna. Cuando a mí me dijeron, yo trabajando en Gendarmería recién, no sé, por unos 6, 7 años, que venía este modelo, lo primero que me pasó fue decir, ¿y qué saben los canadienses? Los canadienses tienen otra idea, esto viene de Europa, allá son otras formas de la gente, esto no tiene nada que ver con las poblaciones en Chile. Yo tengo que hacer cambiar a las personas que están en una población.
o tengo que tratar de ayudar que ellas logren cambiar. ¿Quién soy yo para cambiar a alguien? Con el tiempo, como en todo proceso de cambio, pasamos de esa etapa precontemplativa, de que en realidad nosotros estábamos operando bien y que no teníamos ningún problema de cómo operábamos, a poder en realidad pasar a una etapa de ambivalencia y después decir, bueno, en realidad parece que esto sí puede tener sentido y tratar de hacer todo más profesionalmente, además porque había evidencia que avalaba esto, y además nos daba un mayor respaldo a lo que nosotros hacíamos, y ahí surge un instrumento que es el que se utiliza tanto para diagnóstico como para intervención, que se llama el IGI, que es un inventario de gestión de casos, que lo que hace es traducir este modelo de RNR, es decir, de evaluar riesgos que deben ser dinámicos y que tienen que ver con necesidades criminógenas de la persona. ¿Por qué tiene que ser eso? Porque cuando yo llegué a Gendarmería, perdona que sea tan reiterativo con eso, lo que hacíamos todo era hacer talleres de autoestima o talleres de desarrollo personal, que no tenían nada que ver con las necesidades criminógenas de las personas, porque se ha demostrado que la autoestima no influye ni para bien ni para mal, en general, respecto a el desempeño prosocial o antisocial de un individuo. De hecho, una persona psicopática, que va a tener un alto narcisismo, problemas de autoestima es lo que menos tiene. Entonces, desarrollar autoestima no tenía ni un sentido. Entonces, centrarse en las necesidades criminógenas de las personas ya es un tema, y además eso debe ir acompañado del último elemento, que es la responsividad. Es decir, tengo que adaptar mi intervención a las necesidades específicas de las personas. ¿Qué yo tengo que hacer para que esta persona responda al tratamiento? En eso consiste responsividad. Entonces tiene que haber una individualización, de un trabajo personalizado, lo que, por cierto, supone una mayor carga de trabajo, porque antes uno hacía talleres y claro, 15, 20 personas se intervenían en una semana o en un mes con sesiones semanales, y con eso tenían una planilla de que nosotros estamos trabajando a la gente. Hoy en día lo que se hace es un trabajo mucho más individualizado, supuso mayor contratación de personal, pero sin embargo, tal como refería Jaime, de todas formas el sistema tiene carencia. Y hoy día la forma que nosotros deberíamos estar interviniendo es individualizado, con una atención larga, con tiempo, en un espacio adecuado, con cada persona que está siendo intervenida. Y en general, la mayoría por distintas circunstancias espaciales y además de tiempo de cada uno de nosotros, no podemos hacerlo, y tenemos que mucho de eso llevarlo a talleres. ¿Y qué es lo que pasa en los talleres? Ustedes se imaginan en cárcel, lo que más pasa es que las personas tratan de cuidarse, tratan de, por un lado, tratar de decir lo que el profe está esperando que se diga, pero por otro lado, que los otros, los que están conmigo en el taller, no vayan a ver debilidades en mí, porque si ven debilidades en mí, voy a terminar siendo abusado, puede peligrar mi vida, y uno, obviamente como profesional, entiende eso. Yo trabajé 7 años y medio en un centro de tratamiento de adicciones intrapenitenciario en Colina 1. Y ahí tuve una experiencia bastante interesante en darme cuenta de lo importante que es el trabajo individual y el cómo es súper relevante descubrir que estas personas no son delincuentes, como si fueran una raza especial, sino que son personas que han cometido delitos y que tienen las mismas motivaciones en general que tiene uno. Salvo, y ahí está el tema interesante, que ahí viene otro aporte que se ha recibido desde la disciplina, que es salvo que las personas tengan altos índices de psicopatía. Porque la psicopatía es un trastorno de personalidad, se entiende. Ahí hay una diferencia entre lo que nosotros aplicamos hoy día como psicopatía y lo que está establecido en el DSM-5, que es el actual. El DSM-5 habla de un trastorno antisocial de personalidad, y que hoy en día en Chile, aplicado a nivel carcelario, arroja como un 65% de la población, o 55% de la población. Sin embargo, cuando se aplica el test de psicopatía, que hoy día está más validado, que es uno que se llama PCLR, es decir, un Psychopathy Checklist, o sea, una lista de chequeo de psicopatía que tiene 20 ítems que uno tiene que ir evaluando, digamos,
en profundidad, es un proceso bastante largo, uno puede ir estableciendo una gradualidad en términos de cuán psicópata es una persona. Debo decir que todos tenemos elementos psicopáticos, tal como todos tenemos elementos narcisistas, elementos histriónicos, elementos depresivos. El tema es que coloquialmente se dice, con esto generalmente uno tiene una sopa, una mezcla, que la forma en que estos elementos están distribuidos en cada uno van a hacer que cada uno tenga la personalidad que tiene. El problema es que hay algunas personas que tienen mucho más condimento en esa sopa de algunos de estos elementos. Y en el caso de la psicopatía es más notorio aún porque el elemento psicopático supone elementos de un narcisismo extremo, habla Otto Kemper, que hacen que la persona básicamente, el narcisismo ya es preocuparse más bien de uno, en desmedro de los demás. En el narcisismo extremo, que es la psicopatía, las demás personas son simplemente cosas. Y esto está dado mucho en función de una situación que a mí me parece muy humana, que es la búsqueda de la felicidad. Como nosotros habitualmente logramos la felicidad a partir de sentirnos queridos, de amar lo que hacemos, qué sé yo, es decir, en función de emociones. El psicópata no tiene, por diversas circunstancias, este contacto emocional. Por lo tanto, pero sin embargo, el ser humano busca la felicidad. ¿Cómo encuentra la felicidad? Lo más parecido que encuentra es a través de la adrenalina. Entonces, lo que busca siempre es adrenalizarse. Y eso es lo que lo lleva entonces a cometer delitos que generalmente son en escalada, cada vez de mayor gravedad, porque la medida que, no sé, pues uno de los más famosos, Garavito, por ejemplo, un colombiano, él decía, bueno, de repente me aburrí perdón lo que voy a decir, pero me aburrí de matar niños, es lo que él dice literalmente. Y entonces empezaba a abusar de ellos, a ser cruel, porque cada vez eso lo va haciendo sentir más adrenalina. Y humanamente, si uno trata de empatizar con ellos, lo que están haciendo es tratar de ser felices, tratar de encontrar cómo sentirse pleno. El problema es que lo hacen en desmedro de las demás personas, en desconsideración de las demás personas. Y ahí es donde la sociedad se pone de acuerdo y dice, bueno, tenemos todo derecho a ser felices, pero no a costa de los demás. Y a estas personas entonces tenemos que restringirlas. Nos encontramos entonces en cuánta población penitenciaria tenemos hoy día con trastorno de psicopatía, aproximadamente el 14%. En la población general es un 1%, o sea, uno de cada 100 personas, ¿a cuántos tenemos? 82. Hay es menos probable que haya uno de nosotros que sea psicópata, digamos, pero si hubiéramos 100, probablemente alguno de nosotros tendría rasgos altos de psicopatía. Yo le decía que era cuantitativo, es decir, no es que alguien sea psicópata y no es blanco y negro, o no sea psicópata, es cuánto de psicopatía tiene cada uno. La psicopatía existe porque cumple una función. Si se viene una persona a abalanzar sobre un hijo nuestro, y nosotros nos quedamos contemplando la situación diciendo, pobre hijo mío, qué terrible esta persona, qué inhumana que es, pero yo no voy a cometer algo contra esa persona porque tengo que respetarla en sus derechos, porque me parece que un otro vale, etc. Probablemente habría muerto un montón de gente y no, de manera indebida. Lo que uno tiende a hacer es defender a sus hijos. Y ahí, como dicen en Chile, hace de tripas corazón. Eso es tomar elementos psicopáticos en uno y no ver en el otro a un sujeto de derecho, digno de ser amado, respetuoso, con sus motivaciones propias, sino lo que uno ve es alguien que se viene, o algo que se viene en contra de su hijo. Entonces ahí viene una cosificación de lo otro, y yo lo que defiendo es a mi hijo. ¿Sí? Y eso está defendido incluso por la legislación en términos de que se entiende como uno de los eximientes, entiende de responsabilidad y de culpabilidad, tal como la defensa propia, digamos. Lo que estoy tratando de decir es que la psicopatía no es algo como quien dice los marcianos, sino que está en todos nosotros, pero algunos se desarrollan por determinadas circunstancias mayormente. Ahora, en el caso que está visto ahora, que está puesto, digamos, en el de Ámbar, obviamente primero tengo que decir la salvedad de que como no es raro, digamos, que uno pueda ver distintas personas, atenderlas, evaluarlas. Yo no puedo pronunciarme en el caso puntual
de ninguno de los imputados directamente, porque en algún momento puedo tener que evaluarlo y ellos tienen pleno derecho a que yo lo evalúe sin ningún prejuicio, sin tratar de defender algo que yo ya he dicho antes. Por lo tanto, no puedo opinar directamente de ellos. Lo que sí puedo decir es que por lo menos uno de los imputados, que justamente contaba con un diagnóstico previo, me parece que ya incluso a nivel presentencial de la condena anterior, de psicopatía. Por lo tanto, uno pudiera suponer de que como psicopatía es un trastorno de personalidad, es decir, la personalidad es así, no es algo que uno vaya a cambiar. Entonces, él es un ejemplo de cómo nuestra legislación no está adaptada a el conocimiento que hoy día tenemos a través de los distintos corpus teóricos, digamos, del derecho, la psicología, de la psiquiatría, etcétera, de las distintas disciplinas, porque, por ejemplo, uno debería decir, la intervención debería ser distinta, y qué es lo que hacemos con estas personas en términos, por ejemplo, de libertad condicional, también debería ser distinta, porque si tenemos una personalidad que ya sabemos que es muy difícil cambiar en su profundidad, lo que podemos cambiar es tratar de cambiar. Cuando se trabaja con ellos en términos de intervención, lo que uno trata de hacer es lo mismo que se hace con las personas cuando están adictas en extremo, uno trata de reducir daño. En el fondo uno trata de que ellos comprendan que de alguna forma cometer delitos muy graves los puede traer nuevamente a la cárcel, lo que significa esto para ellos, qué sé yo. Pero es poco, o sea, no es poco probable, no es probable que ellos vayan a cambiar porque su personalidad sí. Hay un tema de identidad en cada uno de nosotros que se mantiene a través de la vida y que nos hace sentir que nosotros somos el mismo que éramos ayer y probablemente en el futuro vamos a seguir siendo el mismo. Eso se traduce en una personalidad. Y esto es lo que ocurre con estas personas. No quiere decir que no se pueda hacer nada con ellos, pero por ahora los recursos que tenemos, como son escasos, debemos focalizarlos. Ahora, ¿cómo es hoy día? Lo estamos trabajando a partir de las reformas que se han realizado. Uno de esto lo ha ido incorporando en los informes. El año pasado me parece que fue la última vez que se modificaron fuertemente los informes de libertad condicional. De hecho, nosotros terminamos hace poco de elaborar estos informes, porque de hecho los entregamos en octubre, se hacen llegar a tribunales, nosotros tenemos meta de entregarlos por ahí por el 10 de septiembre. Y lo que nosotros hacemos es aplicar un conjunto de elementos, digamos, de evaluación de tipo psicosocial, es decir, no solamente psicológico del individuo, sino también su desempeño social, para dar cuenta lo más fidedignamente posible, a partir de lo que nosotros sabemos hoy en día, de cómo la persona está. El problema nos enfrentamos en cómo eso lo traducimos para que pueda ser entendido por personas que no tienen por qué saber de psicología o saber de terapia ocupacional, qué sé yo. Entonces, ahí está el tema que nos manifestaba Jaime delante, que existen ciertos, como por decirlo así, informes tipo, que uno tiene que ir llenando. Entonces, a uno le preguntan, tal como le preguntaban antes, ¿qué conciencia de delito tiene la persona? Y uno no tiene muchas variaciones. Yo no puedo decir tiene una conciencia de delito superflua. No, básicamente era presente, mediana o ausente. No hay otra posibilidad. Y para eso viene estandarizado, porque la idea en algún momento era que no cada uno diera su opinión desde donde se le ocurría. Hay cierta forma esto de argumentarlo. Cuando alguien está contemplativo, lo que básicamente uno dice, bueno, porque la persona está ambivalente. No pasa que uno lo informe, uno ponga ahí explícitamente por qué estoy diciendo que está ambivalente, pero sí está que los respaldos que uno tiene está anotado. Muchas veces esto también incluye, por ejemplo, entrevistas de psicopatía. Ayer mismo terminé de elaborar unos informes, por ejemplo, que son ni siquiera para libertad condicional, son para permiso de salida, donde tuve que elaborar PCLR, que son varios días de trabajo en eso, con grabaciones que se hacen a la persona, y donde uno trata de plasmar en el informe algo que pueda ser entendible para todos. Pero uno no pone ahí, por ejemplo, si la persona me dice, digamos, yo puedo decir, la persona manifiesta a través de su vida elementos narcisistas,
eso es lo que uno debería poner. No voy a poner que me dice porque él pensaba que destacaba en todas sus actividades escolares, porque me dice que él siempre era el más bacán de los bacanes, porque siempre quería entrar primero a las casas, porque eso uno no lo coloca, porque si no terminaría en un informe que no acabaría nunca de ser leído. Entonces, ¿qué es lo que uno podría aportar someramente desde la psicología? Por un lado, decir que se están haciendo cosas, se están haciendo cambios en Gendarmería, al menos. Me parece que en el sistema de Sename también se está tratando de hacer cosas. El problema está ahí con el tema de Sename, que a mí me parece vital, porque la mayoría de las personas, los usuarios con que yo llego a trabajar, han pasado por la red Sename. Me parece un trabajo que está pendiente, que es muy relevante, y que me parece que lo que le está faltando a ese trabajo es meter más esta cosa interdisciplinaria, mucho más de lo que sabemos desde las distintas áreas. Estamos haciendo cosas en Gendarmería, me parece que hace falta mucho más diálogo para que los tribunales en general, los abogados también, porque también hay no solamente el tribunal, sino que están ambas partes, acusadoras y defensoras, logren comprender y dialogar en torno a elementos comunes, digamos, que nos pongamos de acuerdo, digamos ya, cómo vamos a hablar de esto y que nos sintamos plenamente validados unos y otros. A mí me pasaba libertades anteriores, libertades condicionales anteriores, antes del año 2014, porque ahí hubo un cambio, que volvían los informes cerrados desde tribunales. Y uno decía, ¿y para qué tuve que hacer tanto análisis, tanta cosa, si ni siquiera los miraban en tribunales? Porque básicamente se entendía que esto era como quienes iban en lista 1, es decir, quienes estaban propuestos, y quienes iban en lista 2, quienes no estaban propuestos. Y se resumía en eso. El año 2014-2015, a partir de la Corte Suprema, surge el tema de que esto ya más bien no tenemos que estar interpretando la ley, sino que la ley hay que aplicarla tal cual dice, por lo tanto se entendió la doctrina de que esto es un derecho. Y se empezó a aplicar entonces en esos términos. Y cuando no se daba incluso la libertad condicional, argumentando algunas cosas que tuvieran que ver con los informes, se recurría como apelación, y era bien frecuente, digamos, que uno pudiera ver que personas que tenían informes incluso que eran bastante negativos, digamos, obtuvieran ese beneficio porque se entendía que más que un beneficio era un derecho que tenían las personas. Me parece que las últimas modificaciones apuntan más a integrar esto en términos de que no dependa de lo que diga el informe, porque de todas formas esto es potestad de un cuerpo dependiente del sistema judicial. No tiene por qué Gendarmería estar dictaminando esto, pero sí que se tenga en mayor consideración el trabajo que se está haciendo desde Gendarmería. Eso es lo que pudiera aportar ahora. Muchas gracias. Perdona, tengo que interrumpirte. Yo sé que el tema sin duda nos da para muchos ámbitos más y por cierto tu mirada nos acerca a entender también el trabajo que se realiza en Gendarmería, así es que en ese sentido agradecer el que tú hayas compartido tu experiencia también de cómo has visto este trabajo desde adentro, pero necesitamos avanzar con nuestra siguiente panelista y también Jaime Fuica se tiene que retirar a las 20 horas, entonces queremos al menos dejar un espacio para las preguntas que vayan destinadas a Jaime. Recordarles a ustedes que luego de la intervención de los tres panelistas, todos aquellos que deseen realizar sus consultas pueden dejarlas a través del chat que está dispuesto en la plataforma. Y quiero dar paso a nuestra tercera panelista y que sin duda se referirá a un aspecto que es de suma relevancia y que tiene que ver precisamente con el rol de los medios de comunicación, que son quienes han estado permanentemente informando acerca de lo que ha sucedido con este lamentable hecho que sin duda ha conmocionado a la opinión pública. Quiero dejar con ustedes a Andrea González. Ella es periodista de la Universidad Diego Portales, es experta en comunicaciones legales y marketing jurídico, es directora del área jurídica de Contexto Comunicaciones, fundadora del Diario Judicial en Estrado, quienes están compartiendo esta transmisión en vivo.
y además es consejera en el Conservatorio Judicial. En la carrera de periodismo, Andrea es docente de la asignatura de Ética y Legislación Periodística. Andrea, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Gracias, Constanza. Buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer a la Universidad UNIAC por esta invitación y por generar estas instancias de conversación muy importantes en estos tiempos. Y bueno, luego de escuchar las intervenciones de Eric Millanao, muy interesante, y Jaime Fuica, me toca abordar el tratamiento de la prensa y los periodistas en los casos judiciales específicamente. Y me voy a centrar en cómo ha sido el tratamiento de la prensa en general en relación a los casos judiciales más emblemáticos de los últimos años y que en general han marcado la agenda noticiosa y muchas veces han generado una sobreexposición, a mi juicio, del caso e incluso la revictimización muchas veces de las personas que han sido afectadas. En primer lugar, llama la atención que son los casos en los cuales las víctimas son mujeres los que centran la atención de los medios, ya sea en su rol fiscalizador o como denunciante ante las causas en las cuales se exige públicamente un interés de hacer justicia. Y quiero partir desde la base de los inicios de esta publicidad en las audiencias, que a mi juicio es muy importante entender, sobre todo para nosotros los periodistas, y que tiene que ver en relación con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal hace ya casi 20 años. Y este cambio en el sistema judicial, vale decir, de un sistema inquisitivo a un esquema acusatorio, donde se dividen las funciones, que ya el profesor Jaime Fuica lo debe saber mucho más que yo. Se divide esto de las investigaciones y las audiencias se hacen entonces más públicas. Y entonces nosotros ya tenemos, los casos ya no están en manos de los juzgados del crimen, sino que en los juzgados, los tribunales de garantía y en el centro de justicia, y ahí ya es un centro de reunión de la prensa en general de tribunales. Y las causas ya son públicas y los periodistas tenemos el acceso a las audiencias, tenemos acceso a las causas a través del Poder Judicial, podemos presenciar formalizaciones, juicios y acceder a documentos que son públicos y de fácil acceso a través del sistema judicial. Y bien saben los periodistas que pueden ya tener acceso y conocen un poco más el manejo de este sistema para poder encontrar causas, acceder a los documentos, poder bajar las solicitudes, etc. Y entonces con esta información en nuestras manos se hace muy importante e imprescindible adoptar ciertos criterios y regulaciones, y la tan anhelada muchas veces ausente de autorregulación de los periodistas. Porque esto significa, y no significa en realidad que no tiene relación con atentar contra la libertad de expresión, sino que va todo de la mano, la autorregulación, la libertad de expresión y finalmente el respeto y el honor y la honra a las personas. Nosotros los periodistas en general tenemos un rol fiscalizador, denunciante también, pero sobre todo somos garantes de los derechos universales de las personas. Y por eso también la importancia de respetar siempre la presunción de inocencia y no generar un juicio público, porque finalmente el juicio público, que todos sabemos, va mucho más allá de una sentencia. Y por eso entonces se nos vienen a la memoria casos muy emblemáticos y que han alimentado los medios de comunicación por meses, han generado pauta, y bien hemos sabido en este tiempo de pandemia, donde también nos hemos centrado mucho en ver mucha televisión, y que han generado contenido y que tienen un factor, a mi juicio, común, y que es la violencia hacia la mujer. Por ejemplo, el caso de Fernanda Maciel, el ataque a Nabila Rifo, y bueno, ahora lamentablemente el caso de la niña Ámbar, que recién está empezando y que además develó una serie de falencias en el sistema de libertades condicionales y otras instituciones. Claramente con respecto al tratamiento informativo de infemicidio, las preguntas que los periodistas hacen y la manera de informar puede tener un impacto mayor. Por ejemplo, voy a citar algunas cifras, que en 2019 finalizó con 45 mujeres en Chile víctimas de femicidio. Y fue una cifra mucho más alta que el 2018 con 42 femicidios, y entre el año 2010 y 2019 la cifra alcanzó 412 mujeres que fueron víctimas de femicidio. Entonces, ya para las autoridades, incluso a mediados de los años 90, la prioridad eran las campañas contra la violencia intrafamiliar, y con un Servicio Nacional de la Mujer recién creado por el tratamiento en los medios de estos crímenes no era un tema de debate. Pero con el paso del tiempo sí fue un tema de debate,
Incluso, sin más allá, para no extenderme, en el 2016 el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, en conjunto con el Consejo Nacional de Televisión, publicaron un manual de recomendaciones para el tratamiento mediático de la violencia contra niñas y mujeres. Y en esa ocasión, me voy a permitir citar a la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, dijo que el cambio cultural depende de todos y de todas, y también de los medios de comunicación, respecto a la manera de informar, y que esta tenía que ser de manera veraz, de manera precisa, con responsabilidad, y poner los conceptos que finalmente hay que poner cuando hablamos de violencia de género. Pero igualmente, distintos medios de comunicación en muchas oportunidades hacen caso omiso a varias de estas recomendaciones, y sobre todo cuando informan sobre femicidios o violencia hacia las mujeres. Y bueno, uno de los casos recientes entonces corresponde al asesinato de Fernanda Maciel, que recordemos su cadáver fue encontrado en una bodega, enterrado, en la comuna de Conchalí, y casi un año después de su desaparición, y durante todo ese año fuimos espectadores de todos los matinales donde se abordó el caso a mi juicio, con una sobreexposición muy alta. Se ventilaron teorías del caso, desde una huida hasta infidelidades, se hicieron cuestionamientos a los protagonistas, un novio que lo vimos que se convirtió en vocero de la causa, y bueno, actualmente está en curso, existe un imputado privado de libertad, y bueno, una investigación que por lo propio no podemos abordar más allá, porque también tenemos que pensar y respetar la presunción de inocencia, que es lo que había mencionado hace un rato. Lo mismo ocurrió con la cobertura del caso Nabila Rifo. Ella fue víctima de una brutal agresión en 2016 en Coyhaique, y que para mí ha sido uno de los ejemplos más vergonzosos de información sexista en los medios de comunicación. Incluso pareciera que en este caso importaba más el morbo del hecho, cuestionar a la mujer, su vida, indagando su sexualidad, incluso de alguna forma justificando los hechos, como que hubiesen mujeres que merecen ser asesinadas o sufrir violencia de género. Y la figura de Nabila la usaron los matinales, y quiero citar lo que pasó con Bienvenido, que fue cuestionado y sancionado posteriormente, porque hablaron hasta del examen ginecológico de ella, incluso colgándose del alto rating que tuvieron porque se transmitió en vivo el juicio, y ojo que no pretendo cuestionar este tipo de programas, pero si bien invitar a la responsabilidad social que tienen los matinales debido a la audiencia que atraen. También me parece vergonzoso que solo para vender y ganar esta lucha del rating a veces se imponga el interés por el golpe mediático, por sobre la responsabilidad social y ética que tienen los programas, los medios de comunicación, los periodistas en general. Y en este escenario considero que los medios de comunicación son cómplices que han naturalizado y banalizado la violencia hacia la mujer, y no han querido finalmente tener un rol en erradicar la violencia de género. En el caso particular en Ámbar podemos evidenciar un exceso de morbo, sensacionalismo incluso. Pudimos ser espectadores de cómo un perito privado, también de Bienvenido, habría vulnerado los protocolos, ingresó al lugar de los hechos, entorpeciendo la investigación, como lo dijo la propia Fiscalía en televisión, y ingresó en la casa de la niña, invadió la privacidad e incluso traicionó con ello la confianza de la familia de la propia joven. Creo que en este tipo de casos debemos relevar entonces el contexto de violencia y discriminación contra las mujeres e infancia como un problema social. Y en efecto, más allá de este impacto inicial que ha sido alimentado por los medios y las redes sociales, que finalmente, ¿por qué no genera un impacto en el cambio de políticas públicas? Creo que esa es una gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, porque la brutalidad de estos hechos se repiten cada cierto tiempo, pero volvemos a caer en las mismas problemáticas que existen hasta ahora. Y en circunstancias como esta, nuestra obligación como periodista y el deber de los medios de comunicación es no difundir hechos puntuales sin contexto, ni exacerbando el morbo, sino que contextualizándolos dentro de un problema mayor, que es la violencia de género hacia las mujeres, y que se expresa cotidianamente en múltiples formas y tiene como su expresión más brutal los femicidios.
Ejercer el periodismo, entonces, para mí, y lo que quiero compartir, no es cualquier cosa, y implica una enorme responsabilidad que no debemos olvidar jamás. Por último, creo necesario reiterar, por sobre todo en la cobertura de los casos judiciales, que debemos informarnos muy bien antes de comunicar, conocer lo básico de un proceso penal, entender lo que es una formalización, un juicio, una prisión preventiva o una condena. ¿Y por qué digo esto? Porque incluso me llamó mucho la atención de cómo se reportó el caso de Hernán Calderón, por ejemplo, que lo vimos también en matinales, que se evidenció la poca preparación en temas judiciales de algunos periodistas y que finalmente solo lograban desinformar a la opinión pública. Por todo ello, y para no extenderme más allá, entiendo que también Jaime se tiene que ir, mi invitación es a prepararnos como a los periodistas, informar de manera preparada, de manera veraz, oportuna, respetar siempre la presunción de inocencia, que para mí es muy importante, sobre todo en un sistema más garantista, de un sistema judicial, y asumir nuestro rol educativo, fiscalizador, y sobre todo cumpliendo con nuestro compromiso con la sociedad. Ese es como el resumen que yo quería explayarme en este conversatorio, y nuevamente dar las gracias por la invitación. Constanza, te dejo a ti la palabra. Muchas gracias Andrea. Bueno, este espacio aún no ha terminado porque ahora vamos a dar paso a las preguntas que los asistentes, los participantes están incluyendo acá, están incorporando en el chat para que podamos seguir dialogando respecto a este tema y principalmente con aspectos muy relevantes que tú comentabas, Andrea, respecto a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Por cierto que acá nos hemos encontrado con un desafío para el área judicial, para el área de la psicología y también para el área de la prensa, por lo tanto deja muchas aristas abiertas y es un tema que podríamos seguir avanzando, pero me gustaría irme a una de las preguntas que creo podría ser un espacio de respuesta tanto para Jaime y luego para Eric, una pregunta de Carla Rojas que dice: ¿por qué la psicología forense, que es un auxiliar del derecho, no tenga peso cuando se habla de informes psicológicos? ¿Por qué son pasados por alto sabiendo que los agentes del derecho no manejan estos conocimientos? Me parece que esta pregunta, que lo habíamos visto en las intervenciones tanto de Jaime como de Eric, podríamos partir, no está precisada para quién, pero me parece que Jaime podría hacer una alusión a ello y luego Eric. Bien. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que ciertamente hubo que esperar una modificación, una reacción, como bien lo sabemos, a una normativa, y esta ocurrió el año pasado, en el año 2019, cuando hoy el rol justamente del informe psicosocial tiene la relevancia suficiente para efectos de ponderar estos antecedentes que de muy buena manera ha podido clarificar, ¿ya? Pero centrándonos en el caso de Ámbar y particularmente de Hugo Bustamante, lo que yo puedo aportar en este sentido, cierto, no es mucho, porque en efecto, siendo los tribunales, los jueces, vasallos de la ley en torno a que tenemos que justamente obedecer la ley en un sentido estricto y no darle una aplicación que obviamente dentro de un grado de discrecionalidad podría generar distintas respuestas, pero lo que se pretende a través de la interpretación que hacen los jueces de la ley es que esta interpretación no llegase a ser arbitraria en ningún caso, ¿cierto? En el caso de Ámbar y del señor Hugo Bustamante en particular, la ley, como bien lo dejamos asentado en la exposición, no exigía tener a la vista un informe psicosocial como un elemento de ponderación y de suficiencia para efectos de estimar que la privación de la libertad de una persona era necesaria o eventualmente la libertad estaba, cierto, en el medio libre, era el mecanismo facilitador que podía justamente propender a esta reinserción social. Hoy ya está establecido como un antecedente, ¿cierto?, que se ha incorporado al alero de las comisiones de libertad condicional, pero en ese momento, en términos objetivos, no existía. Yo vi a conocer cuáles eran los requisitos para poder justamente
sesionar, los que tenía que tener a la vista la Comisión de Libertad Condicional, y si uno los ve claramente, no hay que leer bajo el agua para establecer de que no se debía contar con este informe. Lo que ocurrió en ese caso, y luego le pasó a Eric la palabra, es que Gendarmería, ¿cierto?, de Chile, a través de estos informes psicosociales, dice tener uno, y en efecto, se pudo demostrar, incluso en los propios medios de prensa, salió a la luz pública un informe psicológico del padre, perdón, del potencial autor de este crimen en torno a Ámbar. Pero no se tuvo a la vista, eso es otro hecho asentado. Las razones del por qué no se tuvo a la vista, bueno, pueden obedecer a múltiples factores, que no llegó, que simplemente no se dio cuenta en la comisión, lo ignoro, ¿ya? Pero en particular, ¿cuál era el otro antecedente objetivo que podría tener la comisión si no estos antecedentes? Fíjense que alguien me dijo por ahí, en algún momento, y con esto termino, Eric, ¿por qué la comisión no había considerado, fíjense, este reportaje de televisión de Carlos Pinto, Mea Culpa, para efectos de poder adoptar una decisión justamente mucho más idónea en torno a la libertad del señor Bustamante? Bueno, porque no estaban obligados simplemente los jueces que forman parte de la comisión a ver televisión, a ver ese programa, y aún así, viendo ese programa no es un requisito fundante en torno a la decisión que tienen que adoptar, ¿ya? Entonces, por ahí pasa un poco la respuesta que hace justamente la alumna, que no sé si es alumna, es colega, claro, pero básicamente ese es el escenario que yo puedo responder en torno a ello. Le doy la palabra a Eric para su opinión al respecto. Sí. Y no, yo comparto plenamente con lo que dice Jaime. O sea, a mí me parece que la clave ahí es entender a partir de la reforma procesal penal cómo pasamos, para nosotros es una ganancia importante pasar a ser auxiliares, porque por lo menos que es lo que pasa ahora, somos considerados como parte de los elementos que tienen que tomar en cuenta para la decisión del Poder Judicial. Pero lo que no podemos perder de vista, me parece a mí, esto es mi opinión, y de hecho ha cambiado. Yo antes era más bien en la idea de que tendría que estar esto ligado directamente, tal como lo ocurre con los permisos de salida dominical, qué sé yo, en que si no hay un informe favorable, entonces la persona no puede salir. Pero tiene que ver también, creo yo, con cada pastelero su pastel en el fondo. ¿Quién está en Chile mandatado para tomar las decisiones al respecto? Son el sistema del Poder Judicial, no la psicología jurídica. Nosotros, nuestro rol es ser auxiliar, entregar los elementos que nosotros podamos colaborar. No hay que perder de vista lo que decía al principio de la intervención que hizo Jaime respecto al tema de la verdad jurídica. Que yo plantee algo desde la psicología jurídica no invalida de que pueda haber otra persona que a través de otros elementos pueda argumentar otra cosa distinta también desde la psicología jurídica. Es decir, uno desde su disciplina, en estos tiempos, uno puede hablar de tratar de tener menos probabilidades de error, de tratar de aportar con mayor fundamento. Nosotros, por ejemplo, cuando elaboramos un informe, sí tenemos que tratar de ver todos los programas de televisión que haya sobre el tema, porque tenemos que recurrir a todos los medios que podamos tener información, porque a veces no tenemos el acceso, por ejemplo, a las causas que una persona cumplió mucho tiempo antes. El caso que tuve que ver yo ayer, por ejemplo, tuve que recurrir a un informe, una pena que la persona había cumplido el año 90. Y hoy día eso uno se mete al Poder Judicial, a la página, y no están esas causas. Entonces, uno ahí, el único mecanismo de tener alguna información es la prensa. Que ahí es interesante el rol de la prensa en el sentido de lo que hablaba Andrea, de cómo además la prensa puede entregar lo más fidedignamente posible las cosas. Pasa que a veces uno ve, no necesariamente los matinales, pero que le ponen comillas a una frase que abiertamente la persona no está diciendo. Hay un tema de rigurosidad, de ética que me parece importante, pero sin irme del caso de lo que estaban conversando, me parece que es vital el rol que podamos tener los psicólogos, y no solo los psicólogos, los profesionales de las ciencias humanas, como entes auxiliares del derecho, pero sin quitar la potestad, que me parece fundamental, del Poder Judicial de ser quien toma las decisiones al respecto. Gracias, Eric. Quisiera dejar una última pregunta para Jaime antes que nos deje, porque ya nos había avisado
Que hay una pregunta acá que tiene relación con la importancia o la relevancia de los tratados internacionales en la legislación chilena, y la pregunta apunta a otro caso mediático en el cual se hizo alusión a tratados internacionales que tiene relación con el caso de Martín Pradena. ¿Cuál es la importancia o la relevancia de esos tratados? Bien, agradezco la pregunta, aunque parezca repetitivo este mensaje, agradezco la pregunta. Lo que puedo decir al respecto a quienes han asistido a esta sala es que nuestro país, nuestro ordenamiento, ¿cierto?, no solamente le da validez, le da la validez o idoneidad a las leyes, ¿ya? El ordenamiento jurídico chileno tiene obviamente su prisma de la Constitución, y es la propia Carta Fundamental la que establece de que los tratados internacionales que ha suscrito Chile y que han sido ratificados por Chile, ¿cierto?, tienen un valor, un peso específico idéntico al de la ley, idéntico. Entonces no debiese sorprendernos que muchas veces estamos frente a alegaciones de los intervinientes en las causas, frente a eventualmente invocaciones que hacen las partes en los procesos, justamente haciendo alusión a tratados internacionales que tienen de la mayor relevancia y practicidad desde el punto de vista normativo, y que permite una resolución mucho mejor. Si nosotros nos vamos justamente a indagar qué ocurre con esto, vamos a ver que antes de que nosotros tuviésemos una ley de familia, antes, por ejemplo, de que tuviésemos un procedimiento de familia, teníamos ya un escenario normativo que Chile había adscrito y donde se contemplaba, por ejemplo, el interés superior del menor, por sobre todas las cosas. Entonces, esos principios que están invocados muchas veces por las partes en los procesos, parten no de nuestra propia legislación, sino que vienen de antes, cuando los tratados han sido ratificados. La Convención Interamericana, la Convención Internacional de Derechos Humanos, en fin, son muchas las normativas extranjeras que permiten dar la aplicabilidad perfectamente en nuestro país a los procesos y, por cierto, tener la posibilidad de, con ellos, integrar el proceso de interpretación, de aplicación de las normas. De ahí a que nosotros tengamos siempre a la vista lo que está ocurriendo en el derecho comparado, fundamentalmente, donde ya han tenido estos tratados, o más bien estas normativas, aplicación, y de ahí nosotros recojamos, porque nuestro sistema, querámoslo o no, es muy de copy-paste de lo que está ocurriendo afuera. Bueno, hagamos entonces una ley semejante, en fin, y de esa forma nosotros legislamos en pro de lo que la gente quiere. De ahí la relevancia de la pregunta que hizo, no recuerdo quién fue, Ale Morales, ¿cierto? En relación justamente, no fue Ale, fue otra alumna, pero en relación a la trascendencia que pueden tener los tratados internacionales en nuestro país. Gracias Jaime. Entendemos que estás con los tiempos un poco justos y nos vas a dejar en algún minuto, pero agradecemos tu participación, tu intervención y también la colaboración en la ronda de preguntas, Jaime. Muchas gracias. Así es que entendemos que si tienes que dejarnos mientras seguimos con la ronda de preguntas, lo entendemos, pero insisto, agradecemos tu colaboración en este espacio. Quiero irme a otro ámbito. Hay una pregunta acá de Carolina Céspedes, que es una pregunta para Andrea, que señala que en cuanto al ámbito comunicacional, piensan que endurecer las sanciones tanto corporativas como personales sería una vía para mejorar la calidad de la información que se entrega a la población. Como periodista y egresada de Derecho, no veo que exista responsabilidad de los colegas de las comunicaciones para abordar estos temas y se cumpliría el rol preventivo de la ley. Andrea, ¿qué opinas respecto a la posibilidad de sanciones, tanto corporativas o personales, para mejorar la información que entregan los medios? Bueno, en general yo creo que criminalizar estos actos no sé si sea la vía más idónea. Sin embargo, sí creo que han habido sanciones a los periodistas que han abordado estos casos de una manera brutal, que han sido bastante sensacionalistas, y sabemos también que se han despedido a periodistas por infringir, digamos, las normas
de la autorregulación, ser sensacionalista, de no seguir el respeto al honor y a la honra de las personas, y tienen una sanción más que administrativa que terminan con su carrera, finalmente. Lo pasó con el tema de Nabila Rifo, que fueron despedidas algunos periodistas, productores, editores de los programas. Lo mismo ocurrió hace poco, tengo entendido, con el caso Ámbar. Entonces, finalmente existe igualmente una sanción para las personas que incurren en este tipo de infracciones. Sin embargo, creo que el periodismo lo que nos entrega es que nosotros tenemos que usar mucho la autorregulación, porque muchas veces nos vemos enfrentadas en situaciones que, por ejemplo, en programas en vivo, donde uno tiene que tener el criterio de respetar momentos que son íntimos, respetar también la privacidad de la familia, de las situaciones que son dolorosas, conmovedoras. Entonces, yo creo que el criterio periodístico nosotros tenemos que aunarlo desde el primer minuto que empezamos a estudiar periodismo. Por eso la responsabilidad periodística de los que ejercemos esta profesión parte desde un criterio, pensando en que nosotros tenemos un deber de informar, pero también de velar por el respeto de todas las personas, y que finalmente eso es un derecho humano. Entonces, claro, cuando ya finalmente traspasan los límites y que afectan a otras personas, claro, las sanciones siempre están, y los medios de comunicación tienen en estricto rigor un código de ética para quienes los periodistas que no cumplen eso se despiden. El problema es que ahora nos vemos enfrentados en programas de televisión que viven del rating. Y estos programas, mientras más brutal sea el crimen, mientras más exposición tenga esta familia, por ejemplo, en el caso de Hernán Calderón, que estaba leyendo, que no podemos comparar, claro, por supuesto que no se compara, pero la televisión lo que ha hecho es entregarle una cantidad de minutos a este caso, versus el tema del plebiscito, versus el tema de la pandemia, versus el tema de la salud, del autocuidado. Entonces, el criterio es en conjunto. Están los periodistas, pero también tenemos los editores, también tenemos lo que vende, y eso es donde nosotros tenemos que pelear. Y por último, nuestro rol de periodismo o de periodista es fiscalizar. Tenemos un rol fiscalizador, tenemos un rol para denunciar, y cuando yo mencionaba que este tipo de situaciones finalmente son muy bullados, son muy mediáticos, pero las políticas públicas siguen igual, nosotros también tenemos que patalear por eso. Finalmente es eso lo que pasa en términos concretos, y pienso que criminalizar este tipo de situaciones no es la solución. Eso. Gracias, Andrea. Tengo una pregunta acá cuya respuesta no es fácil, por cierto, porque es bastante desafiante pensar en una respuesta, pero la quiero compartir con ustedes. Es una pregunta de Jimena Osorio, que dice: de las 3 exposiciones me quedo con la idea que falta trabajo cooperativo y complementario tripartito entre los 3 actores, jurídicos, psicólogos y periodistas. Entonces, ¿cuáles son los caminos concretos para ir en busca de esto? ¿Qué nos falta? No sé si alguno de nuestros 3 panelistas, Eric, Jaime, que todavía está en compañía, gracias Jaime, y Andrea, podría visorar algún camino para poder desarrollar un trabajo en conjunto, principalmente tal vez entre el área jurídica y el área psicológica, a partir de lo que hablábamos también con el desarrollo de los informes. No sé si alguno, Eric o Jaime, se apresta. Sí, yo no sé si Eric quiere tomar la palabra en torno a esto, porque, para no olvidarle también del uso justamente de la respuesta. ¿Ah? Si no, lo que podría aportar sería, en la Universidad de Harvard están incorporando elementos como música, por ejemplo, en la formación de las distintas profesiones. Yo antes de estudiar psicología soy egresado de licenciatura en sonido, que estudié en la gloriosa Facultad de Arte
de la Universidad de Chile. Y lo que me lleva a mí, o lo que me ha llevado a la vida a reflexionar, es que lo que uno aprende en un área te va a servir necesariamente en otra área, pero te va a permitir una forma de mirar la realidad más abierta, distinta. Me parece que el paradigma de la integración está primero, y me parece que las universidades chilenas deberíamos arribar a eso. Pero de hecho el mundo hoy día ya ni siquiera está en la integración, por lo menos Chile, en teoría, y deberíamos estar en la inclusión. Y eso supone que todos desde nuestras distintas individualidades venimos a aportar en un escenario complejo. Y creo que nuestra universidad, con diálogos como este, y con otros que pudieran venir en el futuro probablemente, pudiéramos ir aportando en ese sentido, en entender al ser humano como un ser complejo, no parcelado, no lateralizado, y que a partir de ir comprendiendo de la mejor forma posible quién es uno para conocerse plenamente, pero de la medida que nos vamos conociendo de manera más integral y vamos abordando los problemas de manera integral en toda su complejidad, podemos dar respuestas que sean, por un lado, con mayores criterios de rigurosidad, podríamos decir académica, científica, no sé cómo podríamos decirlo, pero además con mayores posibilidades de que esto tenga un resultado exitoso. Y en ese sentido, y voy a insistir en el tema de que la importancia, por ejemplo, para uno como psicólogo, que los periodistas hagan una buena tarea, porque son en gran medida la labor de crónica que realizan, permite muchas veces suplir falencias que uno va a poder encontrar para poder elaborar, estructurar informes, y con eso colaborar en la toma de decisiones de quienes deban hacerlo. Y me parece entonces que una mirada integral, donde probablemente podrían participar incluso muchos más, la mirada arquitectónica, si uno toma por ejemplo de Michel Foucault, el tema de cómo esto de el cambiar las personas tiene una mirada arquitectónica también, pudiera ser aportativo. Eso es lo que podría decir. Me parece que en ese sentido podemos ir caminando hacia eso, pero me parece que nos queda trecho todavía por delante. Gracias, Eric. Jaime. Sí, yo quiero complementar lo que está diciendo Eric. Bueno, y agarrando un poco de lo que decía Andrea, ¿cierto? Valoro un montón lo que ella señalaba a propósito de la ética periodística, ¿ya? Pero a diferencia de lo que Andrea, ¿cierto?, señala, yo en mi caso particular sí aborrezco a los matinales. ¿Ah? Quiero ser bien veraz en ese sentido. Y particularmente por una razón que a mí me cuesta entender que en este país donde no tenemos educación cívica, ¿cierto?, tengamos a un cantante, a un animador de televisión culturizando a la gente. Y lo digo con absoluta responsabilidad, ¿ya? No puede ser que los que estamos acá, que somos privilegiados, yo creo particularmente que quienes han asistido el día de hoy a este foro, ¿cierto?, estamos un escalón más arriba que el resto, que el común de la gente, ¿cierto? Nuestra idiosincrasia es tan diversa, pero tenemos en general, y perdonen la alusión tan básica, pero a la señora Juanita preparando el almuerzo todos los días, escuchando justamente a quienes forman parte de estos programas, y de esta forma se materializa la educación cívica. Entonces creo que antes de poder a lo mejor entrar siquiera a modificar un escenario, lo prioritario, y eso es prioritario en todo orden de cosas, es instruir, es culturizar, es educar a la gente debidamente. Y si no tenemos justamente una validación desde ese punto de vista por quienes están encargados de manifestar la información, de hacerla ver en términos transparentes, veraces y simples, porque la gente no tiene por qué ser periodista, ni psicólogo, ni abogado para efectos de entender un mensaje, es que estamos mal como sociedad, es que tenemos que justamente replantear la forma como nosotros pretendemos integrarnos más adelante para nosotros, nuestros hijos, como sociedad. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos creando hoy en día? Creamos, ¿cierto?, en base a pulsiones sociales, a programas descarnados, como le dije en algún momento, ¿cierto?, manifestaciones que desde lo más visceral al final tienen o terminan por escenarios que no son los que queremos. Eso es lo que particularmente puedo ver. Finalmente, obviamente, falta voluntad política. Es muy impopular el poder justamente para cualquier gobierno, de izquierda, de derecha, del medio, de cualquier color, ¿cierto?,
hablar de una modificación a la estructura carcelaria del país, a las posibilidades concretas de reinserción social, porque no vende eso, no tiene la posibilidad concreta de hacer adherentes en base a un eslogan que a lo mejor no es del todo práctico para la población. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar desde mi humilde mirada, ya no como abogado, no como juez, sino que simplemente entendiendo un poco la situación que a diario vemos. Muchas gracias. Gracias, Jaime. ¿Andrea? Finalmente estaba leyendo un poco el chat ahí, que hay alguien que no le gusta mucho que yo aluda al tema de Hernán Calderón, pero yo no quiero en el fondo mencionar que, o comparar el tema de Ámbar con este tema, sino lo que yo quiero apuntar es que finalmente se dan espacios para el morbo, como sea. Y los periodistas que están a cargo de eso, yo los veo muy poco preparados, porque comparto en una parte lo que dice Jaime Fuica en relación a que, claro, los matinales han tenido, han llegado a ser bastante repudiados, y eso es verdad, porque no tienen un objetivo claro detrás. Y cuando yo digo que los periodistas tenemos que tener un rol educativo, en mi área, por ejemplo, de tribunales, nosotros tenemos que enseñarle a la gente qué se trata un proceso penal, qué es la presunción de inocencia, qué es una formalización, qué es un juicio, y cuando alguien es inocente, absuelto, defenderlo propiamente tal cuando se ha atentado contra su honra o contra su dignidad y contra de la familia, y existen recursos, por ejemplo, como eso ya es materia de otro conversatorio, pero el derecho al olvido también me parece que es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el rol de los periodistas, sobre todo, y a mí me da un poco de pudor decirlo, pero considero que los periodistas que están en matinales en general no tienen esa preparación para hablar de temas de tribunales. Nosotros los vemos a las 9 de la mañana fuera de tribunales hablando de un tema que no conocen. Entonces me parece que nosotros tenemos que tener un rol educativo y asumir ese rol como tal. Entonces prepararnos, estudiar y en ese sentido ejercer nuestra labor con una ética que sea intachable, y quienes no lo realicen así pues no sirven para ser periodistas o comunicadores sociales. A eso apunto yo. Y cuando hablo de criminalizar, me refiero a que no deberían terminar en tribunales situaciones contra periodistas que no han ejercido bien su rol, porque, por ejemplo, hay muchas querellas por injurias y calumnias que, como al ser causa privada, porque no participa la fiscalía, entiendo, terminan en nada, y en el fondo lo que hace es perder tiempo a la justicia y para después ejercer unas disculpas que incluso a veces no son ni siquiera públicas. Entonces, yo creo que va más allá de eso. Va en que los periodistas tenemos que saber que tenemos que ejercer un rol sobre la ética que ya está impuesta. Y eso es finalmente a lo que yo quiero apuntar. Eso es lo que yo quiero decir. Gracias, Constanza. Gracias, Andrea. Quisiera aprovechar tu última intervención para una pregunta que está acá, porque tú te refieres básicamente a los periodistas que están en el ejercicio de la profesión, pero hay una pregunta que tiene relación con cuáles serían tus consejos para los periodistas que ahora se están formando para cambiar esta visión que existe sobre los medios y cómo modificar en la sociedad esta mentalidad donde prima el morbo. Nos comenta acá una de las asistentes, Manuela Restrepo, y no una información verídica que se respete a los involucrados. ¿Cuáles serían tus consejos para cambiar esa mirada para aquellos que se están formando en el ámbito periodístico? Bueno, primero es siempre estar apegado a la verdad, que nuestras informaciones tengan un reporteo muy exhaustivo, que tengamos más de 4 o 5 fuentes. Muchas veces usar el off no es muy bueno, porque nosotros necesitamos validar nuestra información y también para protegernos respecto a lo que nosotros informamos. Segundo, los casos judiciales cada vez tienen más interés en la opinión pública, entonces también prepararse en esos casos. Hay muchos periodistas que después estudian Derecho, y a mí me parece que eso es súper bueno y complementario, porque
a veces el lenguaje jurídico es muy difícil de entender o la gente no logra comprender de qué se trata, y nosotros tenemos que ser un puente de traducir el lenguaje de los abogados, de los jueces, que se hable en tribunales a la opinión pública, porque así ellos también logran visualizar de qué se trata y de qué estamos hablando, y cuándo corresponden ciertos tipos de condena, cuándo estamos hablando de cárcel, cuándo no. A mí me parece que el rol del periodista siempre es tener la ética bajo el brazo. Y a mí me parece que los estudiantes en general siempre salen de la universidad con el libro de ética bajo el brazo. Lo que pasa es que cuando llegan a los medios de comunicación, a veces se les olvida, porque muchas veces se prima el morbo ante el interés periodístico de nosotros, como denunciantes y como investigadores, porque nos vemos muchas veces limitados en los medios de comunicación donde trabajamos. Entonces, yo a lo que apunto es que efectivamente existen medios y la línea editorial que a veces no nos dejan investigar o informar de la manera que nosotros queremos. Y la idea es pelear por lo que buscamos, que es informar y denunciar y fiscalizar. Ese es el rol del periodista. Eso finalmente es mi consejo. Muchas gracias, Andrea. Bueno, hemos visto acá en el chat muchos comentarios, muchos llamados también a poder generar estos espacios interdisciplinares. Por cierto, que esta temática nos invita a reflexionar desde distintas áreas, y lo que nos ha dejado en evidencia también es la necesidad de cruzar miradas, compartir disciplina, y fomentar el diálogo entre, en este ámbito en el que hemos coincidido profesionales y estudiantes del ámbito de las humanidades y ciencias sociales. Sin duda los comentarios que nos dejan acá los participantes en el chat nos motivan a seguir generando estos espacios de discusión, y también a buscar caminos para enfrentar estos desafíos que sin duda son complejos hoy en día en la sociedad en la que estamos. Yo quisiera agradecer a los panelistas que nos acompañaron esta tarde, tarde ya noche, ya estamos, Jaime Fuica, Eric Millanao y Andrea González. Tratamos de responder a parte importante de las preguntas que estaban dentro del chat, y también acoger los comentarios, las observaciones que todos los participantes acá nos han dado. Vamos a ya dar por finalizado este foro, agradecer la participación de cada uno de ustedes con sus exposiciones, sus intervenciones, y también a todos los asistentes que nos acompañaron en esta tarde. Muchas gracias y esperamos poder reunirnos nuevamente en otro espacio de conversación, diálogo, análisis y debate sobre temáticas atingentes a nuestras disciplinas. Muchas gracias y muy buenas noches ya. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a los panelistas, Andrea, Jaime, Eric. Gracias por la invitación. Gracias a todos por la conexión. Gracias. Muchas gracias.